Daniela, ¿tú qué lengua hablas en casa? Pues depende, hablo más de una lengua. Mi madre es holandesa y nos habla siempre en holandés a mí y a mi hermano. Y mi padre es de Rumanía y nos habla en rumano. Ah, ¿y tu hermano y tú les habláis también en holandés y en rumano? Sí, normalmente sí. Hablamos en holandés con mi madre y en rumano con mi padre, pero muchas veces les hablamos en español. Ya, claro, porque habéis nacido aquí los dos, ¿no? Sí, ¿Y entre vosotros habláis en español? sí, casi siempre. ¿Y qué lengua hablan tus padres entre ellos, holandés o rumano? Hablan en inglés. Mi madre no habla rumano y mi padre no tiene mucho nivel de holandés. Ah, o sea que habláis 4 lenguas en casa. Sí. En la escuela hablas en español, ¿no? Bueno, sí, con la mayoría de mis amigos sí. Por ejemplo, con Lucía, que es mi mejor amiga, hablo siempre en español. Pero voy a una escuela internacional y hablo inglés con mi maestra y con algunos niños. Ah, oye, y ya sé que es una pregunta que seguro que te hace todo el mundo, pero ¿prefieres hablar en holandés o en rumano? No sé, me da igual. ¿Las hablas con más gente aparte de con tu padre y con tu madre? Sí, en Rumanía hablo rumano con mi abuela y con mis tíos y mis primos. Y los padres de mi madre viven en Holanda y con ellos siempre hablo en holandés también. Claro, qué suerte hablar tantas lenguas desde tan pequeña. ¿Qué tal? Hola, Mira, soy Carmen. ¿Y tú cómo te llamas? Bárbara, ¿De dónde eres, Bárbara? de Alemania, de Berlín. De Berlín. ¿Cuánto tiempo piensas estar aquí en España, Bárbara? Pienso que 2 meses, pero si encuentro trabajo me voy a quedar más. A ver si hay suerte. ¿Y qué haces en Alemania? ¿A qué te dedicas? Soy secretaria. Secretaria, vale. ¿Hablas otras lenguas? Sí, un poco de italiano, inglés bastante bien y también un poco de francés. Muy bien, hablas muchísimas lenguas. ¿Y por qué estudias español, Bárbara? Porque tengo que hacer un examen este año, pero también porque quiero vivir en España o en algún país de Latinoamérica, como Argentina o Chile. ¿Te gusta viajar? ¿Y desde cuándo estudias español? Pues desde hace 2 años. ¿Y qué cosas te gusta hacer en clase? No sé, me gusta leer textos y hacer ejercicios en grupo con mis compañeros. No me gusta mucho escribir. Ah, no te gusta escribir. ¿Qué dificultades crees que tienes con el español? ¿Qué cosas te cuestan más? Uf, muchas, supongo. ¿Qué va, mujer? Hablas muy bien. No sé. Por ejemplo, me cuesta mucho diferenciar entre ser y estar, y a veces me cuesta pronunciar la R. Bueno, es cuestión de práctica. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta mucho la música. También me encanta ir a la playa y salir con los amigos. Muy bien, Bárbara. Ya hemos acabado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Yo soy Elena. ¿Y tú cómo te llamas? Greta, ¿De dónde eres, Greta? de Alemania, de Múnich. De Múnich. ¿Y cuánto tiempo piensas estar aquí en España, Greta? 1 mes. Muy bien. ¿Y qué haces en Alemania? ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de medicina. Estudiante de medicina. Muy bien. ¿Y hablas otras lenguas? Sí, un poco de polaco e inglés bastante bien. Ajá. ¿Y por qué estudias español, Greta? Porque tengo muchos amigos españoles y latinoamericanos. Y mi novio es colombiano. Y además quiero viajar por Latinoamérica. Me gustaría ir a Perú, a Colombia, a Chile. Pues tienes que ir a Cuba, mi país. Es muy bonito.
Sí, me encantaría también ir a Cuba. ¿Y desde cuándo estudias español? Pues desde hace 5 años. ¿Y qué cosas te gusta hacer en clases? No sé, me gusta hacer juegos y hacer ejercicios en grupo con mis compañeros. No me gusta hacer actividades de gramática. Ya. Es complicada la gramática. Sí, ¿Qué dificultades crees que tienes con el español? ¿Qué cosas te cuestan más? no sé. Por ejemplo, me cuesta mucho saber cuándo tengo que decir por y cuándo para. Y pronunciar la R. Y me cuesta entenderlo todo cuando hablan muy rápido. Y también hablar con fluidez. Pienso mucho en lo que quiero decir y hablo lentamente. Bueno, eso es normal. Hay que practicar. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta mucho leer y escribir, ver películas y series, salir con amigos, no sé, viajar también. Muy bien, Greta. Ya hemos acabado. Muchas gracias. Julio, tú estudias inglés, ¿no? Pues sí, porque tengo que hablarlo con clientes en mi trabajo. ¿Y por qué lo dices así? ¿No te gusta? Es que me cuesta pronunciar algunas palabras y cuando tengo que hablar inglés me pongo nervioso y como que tengo acento y no me entienden. Bueno, hombre, eso es normal. Noemí, ¿qué tal las clases de alemán? Muy bien, me gusta mucho ese idioma. ¿Sí? Sí, me encanta cómo suena, me gusta la cultura. ¿Y no te parece difícil? Pues sí, hay muchas palabras diferentes del español y me cuesta mucho retener el vocabulario nuevo. Ya no soy tan joven. Ya, a mí me cuesta mucho aprender lenguas ahora. Sí, y luego están las formas de los verbos en pasado, los verbos irregulares. Y las declinaciones. La gramática me cuesta. Además, yo cuando no domino la gramática de un idioma me bloqueo, no me siento segura. Oye, Ana, tú hablas muchas lenguas, ¿no? Sí, bueno, unas cuantas. Aparte de español, hablo polaco, inglés e italiano. ¿Polaco? Nunca te he oído hablar polaco. Ya, porque solo lo hablo en casa con mis padres y con mis hermanos, porque mis padres son de Polonia y esa es la lengua que hablamos en casa. Ajá. Además, también lo hablo cuando voy a Polonia en vacaciones con mis amigos y con mis abuelos que viven allí. O sea que es un poco tu lengua materna. Sí, es mi lengua materna. ¿Y inglés hablas bien? Bueno, el inglés lo estudio en la universidad porque estudio filología inglesa y lo hablo con muchos amigos del extranjero que nos comunicamos en inglés. Y si estudias filología inglesa, seguro que lees un montón, ¿no? En inglés. Sí, un montón. Y además me encanta la literatura inglesa y americana. Y bueno, además veo muchas series en inglés, escucho música en inglés, así que con el inglés estoy en contacto continuamente. E italiano también. Sí, pues el italiano lo hablo un poco porque mis padres tienen un apartamento en la costa, cerca de Génova, y vamos cada año en verano. Caray, qué suerte. Y seguro que te sabes todos los nombres de los platos increíbles que hay de pasta, ¿no? Sí, todos. Qué bien. Y bueno, y seguro que lo hablas perfecto entonces, ¿no? Si vas cada año. Bueno, me defiendo. La verdad es que veo bastante la televisión en italiano, así que lo entiendo bien, pero lo hablo regular y por eso voy a clases. Bienvenidos un día más a Tarde de Cine. Como cada día empezamos nuestro programa hablando de un personaje. Nuestro personaje de hoy es la directora de cine española, Isabel Coixet. Sí, una directora destacada y reconocida tanto en España como fuera. Ha rodado en otros países como Canadá, Francia, Japón, y con actores y actrices internacionales. Así es. De hecho, una actriz canadiense, Sarah Polley, fue la protagonista de uno de sus primeros grandes éxitos, Mi vida sin mí. Y se rodó en Canadá, en Vancouver. Se estrenó en 2003 en la Berlinale y fue muy bien recibida.
Coixet se inspiró en un relato corto de una escritora estadounidense para la película. No es raro en esta directora. Tiene otras ficciones inspiradas o basadas en obras literarias. Y volviendo a la protagonista de la película, Isabel Coixet repite con Sarah Polley en su siguiente proyecto, ¿no? Sí, La vida secreta de las palabras. La vemos de nuevo en esta película con otros actores internacionales, como Tim Robbins. ¿Y qué gran éxito obtuvo este film? Se llevó 4 premios Goya, y de categorías importantes. Muy buena película. Totalmente de acuerdo. La verdad es que fue un buen año. En esas fechas se estrenó la película coral Paris Je t'aime. Sí, Bastille es el título de la pieza de Coixet en la película. Una de las más especiales, en mi opinión, con la voz en off contando la historia, el color rojo del abrigo. Después de esta película se dedicó a grabar varios documentales y algunas películas que tuvieron menos éxito, como Elegy o Mapas de los sonidos de Tokio. El siguiente título destacado y que ha tenido cierto éxito es La librería. Sí, con Patricia Clarks. Éxito y reconocimiento. Recibió el premio a la mejor adaptación literaria en la Feria del Libro de Frankfurt y ganó también varios premios Goya, mejor dirección, mejor película y mejor guión adaptado. A mí me gustaría comentar también, antes de irnos, su primera película para la televisión, Elisa y Marcela, basada en hechos reales. Cuenta la bonita y valiente historia de amor entre 2 mujeres a principios del siglo XX. Sí, 2 mujeres que se casaron, ¿no? Efectivamente, una de ellas haciéndose pasar por un hombre. Una directora comprometida. Con una carrera prolífera y con proyectos pasados y futuros interesantes y originales. Verónica, tú tienes una vida bastante interesante, ¿no? Bueno, sí se puede decir. Porque has vivido en muchísimos sitios. Bueno, viví en Argentina hasta el año 2008 y cuando finalicé mis estudios me fui a México. ¿A México? Caray. Ujú. ¿Y qué hiciste en México? Al principio viajé, recorrí un poco el país, visité amigos, luego decidí quedarme y busqué un trabajo. ¿Y de qué trabajaste? En un momento trabajé de camarera en un restaurante, luego me llamaron de un hotel en la playa y me fui a Puerto Vallarta, que queda en la costa del Pacífico, y trabajé de fotógrafa. Qué bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Y luego ya te fuiste de México. Luego, en el año 2009, viajé a Londres a estudiar inglés. ¿Y cuánto tiempo te quedaste en Londres? 3 meses. ¿Y aprendiste mucho? Bueno, un poco. Y luego ya entonces es cuando te viniste a España, ¿no? Sí, en el año 2009 vine a España. Y en España supongo que has hecho muchas cosas también, ¿no? Sí. Los primeros años trabajé de camarera, de canguro, de dependienta. Y desde hace 6 meses tengo un proyecto musical con unos amigos. Michelle, tú has vivido en muchísimos sitios, ¿no? Bueno, unos cuantos, sí. Nací en Venezuela y viví allí hasta el 2010 y cuando finalicé mis estudios me fui a Brasil. Ah, sí, Brasil. ¿Y qué hiciste allí? Pues al principio me fui para viajar y conocer el país y luego me gustó y me quedé en Río de Janeiro para trabajar. ¿Y de qué trabajaste? Al principio en un hotel y luego de profesora de español. ¡Qué bien! Es bonito Brasil, ¿no? Sí, precioso, increíble. ¿Y cuándo te fuiste de Brasil? Me fui en el año 2015. Resulta que en Río conocí a un canadiense. Nos enamoramos y, ya sabes, me fui con él a Canadá. Oh. Sí, y me quedé 2 años allí. Caramba. Y después te viniste ya a Caracas otra vez, ¿no? Sí, en el año 2017 me vine a Caracas con Tim, mi novio. El canadiense. Sí, a él le encanta Venezuela. Aquí en Caracas abrimos un restaurante, ya sabes, y estamos muy contentos.
¿Cuánta gente? No conozco a casi nadie. Es normal, hombre. Casi todos los invitados son de la familia. ¿Y aquel? ¿También es pariente tuyo? ¿Quién? ¿El del bigote? ¿El que está al lado del novio? Sí, ese. Sí, es un primo mío. Se llama Juan José. Mira, ahí está mi hermana Isabel. ¿Quién es? Mira, ¿ves esa chica rubia alta? ¿Dónde? ¿Aquella del fondo? Sí, la del vestido rojo. ¡Ay, sí! ¡Uy! ¡Qué guapa! Espera un momento, que te presento a un compañero de trabajo muy simpático. ¿A quién? A Ricardo. Es ese que lleva gafas. No lo veo. Sí, hombre. Es ese que lleva una camisa lila, de topos blancos y rojos. El que está al lado del pastel. Ah, sí. Ya lo veo. Mira, esa pelirroja del traje naranja es mi jefa. ¿Esa es tu jefa? Es joven, ¿no? Sí, se llama Aurora. Es muy maja. Espera, que te la presento. Aurora, ven un momentito, que te presento a un amigo. Y aquel que está sentado detrás del novio, el de gafas, es Felipe, un vecino nuestro. Parece muy simpático. Sí, es muy gracioso. Trabaja en la tele. Creo que es guionista de un programa de humor. 6. Oye, María del Mar, ¿y quién es esa rubia? ¿La rubia? ¿Quién? La alta, la de gafas, esa tan sofisticada. ¿La del pelo corto? Es mi tía, Leonor. ¿Y vos de qué conoces a los novios, Ricardo? Yo trabajo con María del Mar, la hermana del novio. Y a través de María del Mar conocí a su hermano, Javier. Somos amigos. Ah, buenísimo. ¿Y quién es María del Mar? Es esa rubia de ahí, la que lleva un vestido verde. ¿La que está hablando con ese chico pelirrojo con barba? Sí, ese. ¿Y quién es ese niño con pantalones cortos? Es Esteban. Es el hijo del primo de María del Mar y Javier. Su padre es justo el que está al lado. ¿Conoces a esas dos chicas que están hablando ahí al lado de María del Mar? ¿La pelirroja y la morena con el pelo largo? Sí, esas. Esas son compañeras de trabajo de Javi, el novio. La morena fue su ex. ¿En serio? ¿Ves a esa señora de allí con un vestido rosa y un sombrero? Sí, parece que tiene hambre. Es la abuela de Javier y María del Mar. Yo me muero de la risa con ella. Es muy graciosa. Oíme, ¿y aquella chica rubia que lleva un vestido azul, sabes quién es? Claro, es la mejor amiga de María, la novia. ¿Y ese señor bajito así, un poco gordito, quién es? ¿Quién? Ese que está solo y que lleva una corbata roja. El que está al lado de las compañeras de trabajo del novio. Ah, creo que es un primo de María. ¿Este es el hijo de Cristina? Sí, Guille. ¡Qué guapo! Se parecen mucho, ¿no? Sí, ¿verdad? Cada vez se parecen más. Sí, tienen la misma forma de la cara y los ojos claros. Se parecen mucho. Sí se parecen. Mira esta otra foto. Está con Ari, su hija. Ah, sí. Sí. Aunque aún es pronto para hablar de parecidos. ¿Y este es el padre? ¿Es la pareja de Cristina? No, es el hermano de Chris, Joan. ¿No ves que se parecen mucho? Ah, sí, es verdad. Tienen la misma nariz y la misma sonrisa. Sí, los dos son rubios, porque en realidad Cristina es rubia. ¿Sí? En la otra foto tiene el pelo teñido, pero ella es rubia. Él parece simpático, ¿no? Sí, es muy simpático y muy extrovertido. En eso se parece a Cristina, pero es bastante más tranquilo que ella. Cristina no es muy tranquila, la verdad. No, la verdad es que en el carácter no se parecen tanto. Este me gusta mucho, mira. Ay, no me gustan nada los cojines. ¿No? Bueno,
A ver, yo hablo del salón en general, pero a mí los cojines sí que me gustan, me parecen muy alegres. Ya, son tu estilo, eso es verdad. Y el cuadro seguro que también te gusta, ¿no? Sí, es así étnico, sí, es mi estilo. Pero a ver, ¿el salón te gusta o no? Sí, me gusta, es muy luminoso. Sí, a mí me parece muy acogedor, me encanta. Pero para mi gusto es demasiado moderno. ¿Demasiado moderno? ¿En serio? Es que es súper clásico. A mí me parece muy normal. No sé, muy moderno. Bueno, no sé, quizás es que me parece un poco frío, porque todos los muebles son muy blancos. Pues a mí eso me gusta, me parece que le da claridad. Lo que no me gusta mucho es la estantería. Es con ese color así, parece muy vieja. Pero lo demás me encanta. ¿Sí? Sí. ¿No te gusta ningún mueble? A ver, sí. El sofá no está mal, pero es muy pequeño. Y a mí me gusta tener mucho sitio para tumbarme. Sí, eso es verdad. ¿Y el sillón? ¿El sillón no te parece chulo? No está mal, pero yo prefiero un sillón de piel, de esos marrones. Es que eres un clásico, lo que te he dicho. ¿Y si decoramos nuestro salón así? Me encanta este estilo. A mí me gusta mucho la lámpara de pie, pero las otras no. Y tampoco me gusta el sofá. Demasiado clarito. Se ven mucho las manchas en este tipo de sofá. Prefiero los sofás de piel o de terciopelo y más oscuros. Además, es muy grande para nuestro apartamento, ¿no? Bueno, eso sí, es un poco grande, pero a mí el estilo me gusta. ¿Solo te gusta la lámpara? ¿La estantería esa que hay en la pared no te gusta? Sí, la estantería sí me gusta. Pero la mesa de centro no. No sé, me parece todo poco alegre, muy frío. Porque es todo del mismo color, así clarito, muy minimalista. Bueno, pero eso es porque la pared es blanca y le falta algún cuadro, algo de color. Pero es un salón moderno y sencillo. Y a mí los muebles me gustan mucho.